Vamos a hablar de un tema muy importante y se trata de las consecuencias del divorcio respecto de los casos de inmigración. Pues es muy importante que ustedes sepan este tipo de aspectos porque las consecuencias pueden ser negativas si usted no tiene un conocimiento sobre lo que puede suceder respecto de su divorcio en cuanto a su caso de inmigración. Por supuesto, siempre es muy importante estar asesorado, estar representado legalmente por un abogado para efectos que usted no tenga este tipo de riesgos. Hemos visto con preocupación muchísimos casos de ajustes negados con inconvenientes de request for evidence, solicitudes de evidencias adicionales, por todas las razones que vamos a ver. Le recomiendo rotundamente ver este video de principio a fin para que usted tenga una idea en cuanto a las consecuencias de los divorcios en inmigración. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias, ¿cómo se encuentra? Soy tu abogado Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y como les decía, vamos a ver un tema muy importante y les recomiendo estar de principio a fin en este importante video, que es un material de contenido muy importante que lo he preparado especialmente para ti, con diversos aspectos, diversas causas que pueden generarse respecto del divorcio en los casos de inmigración, porque es muy importante que ustedes estén asesorados de un profesional, preferiblemente de un abogado, para efectos que usted tenga un análisis adecuado en relación no solamente con los requisitos del ajuste de estatus o de su caso en específico, pero también de las consecuencias que esto puede acarrear. Específicamente estamos hablando hoy del divorcio, cuáles son esas consecuencias que se pueden presentar y cuáles son realmente las medidas que usted puede tomar en relación con ello. Entonces, hemos construido o he construido una presentación muy importante que conlleva ejemplos, que conlleva situaciones que usted se puede encontrar con ellas y que posiblemente puede ser una situación similar a la suya, y es por ello que usted debe acudir al profesional para efectos que se haga un análisis exhaustivo e idóneo respecto de su caso. Son razones de negación del ajuste de estatus. Esto es muy serio porque preferiblemente usted desde el inicio debe acudir al profesional para que se haga un análisis exhaustivo de las consecuencias de el ajuste de estatus en cuanto a los divorcios que usted de pronto haya tenido, quizás hasta en el pasado. Hay personas que se han casado diferentes número de veces, así que se debe tener en cuenta cada uno de esos divorcios en relación con el ajuste de estatus de la persona que está llevando a cabo ahora el ajuste respectivo. Entonces, esta presentación puede ir desde la perspectiva del beneficiario o desde la perspectiva del peticionario, así que ustedes deben tener en cuenta. Y además de eso, también no solamente para las personas que están en un ajuste de estatus, también puede, pues estos principios jurídicos también pueden llevarse a el ajuste, perdón, al trámite consular, porque esencialmente lo que estamos hablando aquí es del divorcio y las consecuencias respecto de los casos de inmigración. Lo primero y más importante que ustedes deben saber es que el divorcio, pues obviamente puede tener consecuencias en su caso de inmigración, y el divorcio no es más que la disolución formal del matrimonio civil. Es diferente el matrimonio eclesiástico o, vamos a decir, religioso al matrimonio civil. El matrimonio civil es el que usted básicamente va a llevar a cabo para evidenciar que usted ya no tiene una relación anterior, y que básicamente el matrimonio actual es el que usted está presentando para efectos que ese beneficiario pueda obtener la residencia permanente. Es diferente, y sobre todo esto va para los países más que todo latinos. Personalmente yo soy abogado en Colombia también y soy abogado en Estados Unidos. Entonces,
En Colombia se tiene un concepto diferente de lo que significa divorcio legalmente hablando y separación. Regularmente las personas en el argot popular hablan de separación como que si fuera un divorcio, pero en realidad la separación de cuerpos o separación de bienes es diferente a un divorcio. Un divorcio ya es algo legalmente estipulado aquí en la Florida, por ejemplo, donde yo soy abogado. El juez de la Corte de Inmigración debe tener un Final Judgment of Dissolution of Marriage, una sentencia final de disolución del matrimonio para que este divorcio sea finalmente válido. Entonces son conceptos que ustedes no pueden descansar en ellos o confiar en estos conceptos latinos respecto de un caso de inmigración, y también depende mucho del estado donde usted se encuentra. Recordemos que la ley de divorcio es una ley estatal respecto de la ley de inmigración, que es una ley federal. Son dos leyes totalmente diferentes y por eso es que usted tiene que asesorarse adecuadamente. Ahora, hay conceptos que no voy a ahondar sobre ellos, pero que es muy importante que ustedes sepan y que su abogado le puede explicar. El matrimonio nulo o el matrimonio anulable son dos conceptos totalmente diferentes. Por ejemplo, en la Florida se hace distinción entre los matrimonios que son anulables o matrimonios que son nulos, porque cuando hay un matrimonio nulo significa que ese matrimonio nunca existió. Por ejemplo, el caso, y vamos a mirar aquí, casos, por ejemplo, como el ajuste que es negado porque hubo un divorcio defectuoso o no ejecutado. ¿Qué significa? El divorcio en la Florida, como les decía anteriormente, finaliza con una sentencia del juez de familia en donde se dice este matrimonio está ya disuelto. Pero hay personas, peticionarios, por ejemplo, que hayan contraído matrimonios anteriores en los cuales pensaron, y he tenido, todo lo que ustedes ven en mis videos son casos reales, son casos realmente que han sucedido. Obviamente por confidencialidad no expreso nombres, pero son situaciones reales. Entonces, ¿qué sucede? Hay peticionarios que han llevado a cabo divorcios anteriores. Ellos piensan que llevaron a cabo su divorcio en su país de origen, por ejemplo, pero realmente ese divorcio nunca se ejecutó. Ejecutar significa que hubo una sentencia firmada por la autoridad competente, que por ejemplo acá en Estados Unidos es el juez de familia. Entonces la persona pensó que ya estaba divorciada, se casa por la siguiente vez, digamos así la segunda vez, y este beneficiario obviamente lleva a cabo su proceso de inmigración, vamos a decir ajuste de estatus. Ese caso es bigamia, porque este matrimonio se produjo o se llevó a cabo sin haberse llevado a cabo correctamente el divorcio anterior. Como sabemos entonces, si no existe una disolución del matrimonio, un divorcio en firme, entonces esta persona obviamente pues se casó estando pues casado todavía con la anterior persona. Por lo tanto, ese matrimonio nuevo es nulo porque nunca existió. Es ab initio, se dice en el latín, es decir, nunca existió porque desde su inicio no hubo una legalidad, no hubo una fundamentación legal para que existiera. Aunque estos matrimonios entonces son nulos, por ejemplo en la Florida, por su naturaleza, es decir, no existieron nunca legalmente, es recomendable que su abogado pues anule ese divorcio, porque ya sabemos, nulo es diferente a anular. Renovación de la residencia permanente después del divorcio. ¿Qué pasa aquí en estos casos? La gran mayoría de titulares de esa residencia o green card no se ven afectados por un divorcio si ya es residente permanente legal con una tarjeta verde de 10 años, es decir, esa residencia que no tiene condicionalidad o CR1, por ejemplo. La renovación de una residencia permanente después del divorcio entonces no presentaría incidentes, pero vamos a ver más adelante, en este instante precisamente, ¿qué sucede con los residentes condicionales? El divorcio o la separación sí pueden afectar el estado legal, el estatus de ese residente permanente condicional. Si usted obtuvo esta residencia a través de su cónyuge, que pues obviamente es un ciudadano residente permanente, porque la obtuvo básicamente durante menos de 2 años de haberse llevado a cabo este matrimonio, entonces usted es un residente condicional. Por lo que sucede aquí entonces es que usted, básicamente, si este matrimonio termina antes de los 2 años, sería una excepción a la regla y usted va a tener un escrutinio mucho más elevado respecto de la presentación de las evidencias relacionadas con la buena fe del matrimonio. Entonces, veamos bien el divorcio después de la residencia permanente condicional.
Un divorcio o anulación puede plantear un problema si obtuvo la residencia a través del matrimonio con ese ciudadano estadounidense o residente. En estos casos, entonces, USCIS emite la residencia condicional por 2 años. Es el resumen de lo que les estaba mencionando. El periodo de 2 años proporciona el tiempo a USCIS para evaluar la buena fe de ese matrimonio. La ley de inmigración requiere que USCIS tome medidas adicionales en los matrimonios con esa residencia condicional para garantizar que ese matrimonio se celebró basado en la buena fe. Entonces, ¿qué se debe demostrar? Siempre se debe demostrar que el matrimonio fue real y que no arroja dudas sobre que ese matrimonio fue genuino. Se encuentra disponible una renuncia a la petición conjunta y la residencia condicional puede presentar este formulario I-751 después del divorcio, por ejemplo. Pero USCIS les dará un caso de escrutinio adicional. Repito, si usted se divorcia antes de culminar o antes de enviar ese o de cumplir los 2 años, entonces va a haber más escrutinio. Escrutinio significa que van a observar en detalle mucho más su matrimonio. He tenido casos, obviamente, reales en los cuales la persona no solamente se está divorciando antes de estos 2 años, sino que inclusive el beneficiario o la beneficiaria en este caso tuvo un hijo de otra persona, es decir, estando casada, tuvo un hijo de otra persona. Entonces, estos elementos hacen que el caso sea mucho más pues difícil de sobrellevar porque pues va a poner mucho en duda la buena fe del matrimonio. Entonces quieren asegurarse de que usted, USCIS, entró en el matrimonio con buenas intenciones. ¿Puede el divorcio afectar mi proceso entonces en inmigración en general? Si en algún momento ocurre un divorcio entonces antes de la aprobación de la solicitud de la residencia, vamos a decir que usted envió el One Step Package, que es una aplicación concurrente de la petición familiar más el ajuste de estatus, vamos a decir, usted está esperándolo y en medio del proceso usted se divorció de ese peticionante, entonces pues esa aplicación, esa petición ya no es válida, es decir, ya usted no es elegible como un beneficiario de ese peticionario. Eso es cierto, incluso yo decía, si USCIS aprobó ya la petición de inmigrante, porque al aprobar la petición de inmigrante como usted beneficiario de un peticionante porque estaban casados, tenían una relación de matrimonio, entonces si ustedes se divorcian, aunque esa petición ya esté aprobada, pues obviamente tampoco es válida como tal. Entonces, otro ejemplo antes de la aprobación, otro ejemplo antes de esa aprobación. Si en algún momento ocurre un divorcio antes de la aprobación de una solicitud de esa residencia, el proceso de inmigración se detiene de inmediato. El divorcio disuelve esa relación que hizo elegible al cónyuge y eso es cierto incluso si USCIS aprobó esa aplicación. Básicamente era el resumen anterior. El cónyuge es un derivativo. ¿Qué pasa con los derivativos? Por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo anterior, un empleador envía una petición de inmigrante a nombre de su esposo. Su esposo como tal es el empleado potencial de ese empleador, ¿sí? A través de esa petición de inmigrante I-140. Entonces, en esa misma petición, usted menciona que es casado y que esa esposa obviamente se va a beneficiar por medio de esa petición de inmigrante I-140. Vamos a decir que es una EB3, una EB2, en fin, o una EB1 inclusive si es de habilidades extraordinarias. USCIS aprueba la petición, la I-140, y ambos obviamente presentan sus respectivas solicitudes de visa de inmigrante de residencia permanente. Sin embargo, antes de la entrevista, la pareja se divorció. ¿Qué pasa con ese análisis? Vamos a analizar. El divorcio, primero que todo, ya lo hemos estudiado, disuelve esa relación matrimonial, no existe el divorcio. El esposo entonces puede continuar con la solicitud porque es el beneficiario directo de la visa o de la petición de inmigrante I-140. Pero dado que ya están divorciados, ya el derivativo no es la esposa del beneficiario de esa petición I-140, por lo tanto, ella ya no puede continuar con su proceso de ajuste de estatus o en su defecto trámite consular. Pero miren bien lo siguiente, los hijos del matrimonio, si ellos tenían hijos y esos hijos menores de 21 años estaban incluidos dentro de este proceso, ellos sí pueden seguir llevando a cabo su proceso de la residencia permanente. Los efectos respecto de la naturalización, que es la ciudadanía básicamente. Por lo general, si están casados con un ciudadano de los Estados Unidos,
ustedes, por ejemplo, como beneficiarios, ustedes necesitan solo 3 años para ser elegibles para la ciudadanía, demostrar 30 meses de presencia continua en los Estados Unidos, presencia física, y después obviamente se le dará esa posibilidad de usted presentar esa aplicación. Pero, sin embargo, si usted se divorcia de su cónyuge ciudadano, vamos a decir, usted ya tiene su residencia permanente de 10 años, tendrá que esperar entonces 5 años antes de poder ser elegible para presentar la aplicación de la naturalización. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta todos estos aspectos para el momento en el que usted está dentro de un proceso de inmigración. A mí personalmente me parece un maravilloso video. Por favor, les solicito que le den like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti. Me dediqué en estudio bastante profundo para poder sintetizar por lo menos los elementos más importantes, los ejemplos más comunes, para que pues ustedes tuvieran un excelente ejemplo, un excelente video, para que por favor lo compartan. Lo más importante para nosotros crecer en este canal de YouTube es difundir esta información, porque va a ayudarle a otros inmigrantes. Si ustedes se quedan con la información y no la comparten, entonces el crecimiento no va a ser lo mismo. Entonces les solicito por favor que le den like a este video, dale like, compártelo, suscríbete, dale click a la campanita y así vamos a estar creciendo, y entonces pues obviamente vamos a poderle aportar más a la comunidad de inmigrantes, a ti, a esa persona que desea ese tan anhelado sueño americano, esa residencia permanente. Así que muchas gracias, siempre asesórense de un profesional, aquí estamos siempre a la orden. Si ustedes desean una consulta, con mucho gusto, les daremos el costo respectivo para que ustedes puedan tener un análisis idóneo y pertinente para su caso de inmigración. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Les hablo su abogado Luis Victoria, aquí desde Miami.